Bacillus es un género de interés humano tanto por las especies que pueden ser perjudiciales para plantas y animales como para él mismo. Además, este género muy prolífico es uno de los principales grupos bacterianos que producen antibióticos que el ser humano ha copiado, modificado y aprendido a sintetizar a partir de estas bacterias. Vamos a referirnos entonces a la familia Bacilliaceae y particularmente al género Bacillus. ¿Qué características generales tienen estos microorganismos? Agrupa a microorganismos aerobios o anaerobios facultativos. Son gram positivos, formadores de esporas, compuestos por varias especies de bacilos saprófitos del suelo, vegetales y el agua. Algunas de sus especies residen en el tracto gastrointestinal del hombre y animales. Aquí vemos una microfotografía electrónica del género Bacillus. Vemos su forma recta, alargada, en forma de bastón. Aquí vemos una tinción de Gram donde podemos observar su disposición en cadenas alargadas, en caña de bambú y su coloración violácea, por lo tanto decimos que Bacillus es un gram positivo. En cuanto a la clasificación, pertenecen a la familia Bacilliaceae género Bacillus y las especies de importancia médica son Bacillus anthracis y Bacillus cereus, pero existen otras especies de importancia industrial denominadas Stearothermophilus subtilis y thuringiensis. Bacillus stearothermophilus se encarga de la producción de enzimas hidrolíticas, también produce y sintetiza antibióticos. Bacillus subtilis se utiliza en la producción industrial de aminoácidos, vitaminas como las del complejo B e insecticidas. Bacillus thuringiensis también es utilizado como control biológico de esterilización. Vamos a referirnos en esta clase principalmente a Bacillus anthracis. Bacillus anthracis es el agente etiológico del anthrax o carbunco o carbunclo. Su denominación se debe a que esta bacteria produce lesiones de aspecto negruzco, costras muy duras que semejan al carbón. Es además una antropozoonosis porque interviene en su ciclo el ganado, ya sea ovino, bovino, caprino o camélidos, de acuerdo a la zona en que se halle la bacteria. Y ha sido un punto álgido y muy importante a considerar en la guerra bacteriológica, ya que las esporas de Bacillus anthracis pueden ser potencialmente utilizadas para la guerra bacteriológica a distancia. La distribución geográfica de Bacillus anthracis es mundial, prevalece principalmente en las estaciones donde hay sequía. El reservorio lo constituyen los animales enfermos, principalmente el ganado, bovino, ovino, caprino, camélidos. La fuente de infección es el suelo, los vegetales contaminados con heces o cadáveres de animales, pieles, cueros, lanas y forrajes. La transmisión de esta enfermedad es por vía cutánea, pero también puede haber formas gastrointestinales y respiratorias que se contraen por ingesta de la espora o por inhalación de la misma. Los huéspedes susceptibles son aquellas personas que tienen oficios o profesiones vinculadas al ganado, como por ejemplo matarifes, veterinarios, cardadores de lana, carniceros, entre otros. En cuanto a la morfología, mencionamos que es un bacilo gram positivo, recto, inmóvil,
tiene cápsula y se agrupa aisladamente o en cadenas. Esta agrupación característica le da la forma de caña de bambú. Además, es esporulado, lo que le confiere una elevada resistencia al medio ambiente y sus condiciones adversas, y presenta básicamente 3 antígenos: capsular, polisacárido y una exotoxina proteica, que son los principales determinantes de patogenicidad de esta bacteria. En cuanto a la estructura antigénica, podemos mencionar 2 antígenos estructurales importantes. Un antígeno capsular, que dijimos está compuesto por un polipéptido de ácido D-glutámico. Esto le confiere una gran especificidad y le confiere también el carácter antifagocitario. En medios enriquecidos con suero, en una atmósfera de CO2 apropiada, desarrollan colonias de tipo mucoso. El otro antígeno importante, que constituye el principal determinante de patogenicidad de Bacillus anthracis, es su exotoxina. Esta exotoxina es muy potente y consta de 3 partes: un factor edematógeno, un factor letal y un antígeno protector. Los principales determinantes de patogenicidad de Bacillus anthracis son entonces la espora, que interviene en la preservación y la diseminación del microorganismo; la cápsula, que tiene actividad antifagocítica, su producción es regulada por un plásmido; y la exotoxina, que también depende de un plásmido tipo AB. Tanto el antígeno protector como el factor edematógeno como el factor letal de la toxina tienen una retroalimentación sinérgica. El antígeno protector se une a los receptores de la célula huésped. El factor edematógeno activa la adenil ciclasa y es la que produce la gran reacción edematosa en los tejidos que afecta. Y el factor letal produce un efecto lítico en los tejidos. Vamos a ver ahora cómo produce enfermedad Bacillus anthracis. El elemento infectante es el esporo, que se haya diseminado en la naturaleza, en el medio ambiente. Este esporo puede llegar a la piel, al aparato digestivo o a la vía aérea, es decir, a la piel por contacto, ser ingerido o ser inhalado. En la puerta de entrada va a ser fagocitado por macrófagos y va a germinar entonces la espora a la forma vegetativa. Se produce entonces la multiplicación, que es extracelular, y comienza entonces la secreción de exotoxina. La exotoxina básicamente lo que va a producir es el edema tisular, la necrosis de los tejidos, la diseminación y muerte. Dentro de los aspectos clínicos más importantes podemos mencionar entonces 3 formas clínicas de acuerdo a su forma de contagio. Como dijimos, el anthrax cutáneo, el anthrax gastrointestinal y el anthrax respiratorio. La producción del carbunco pulmonar se inicia con la aspiración o la inhalación de la espora. La espora llega a la vía aérea inferior, donde se produce la germinación en los pulmones o ganglios linfáticos traqueobronquiales. Allí entonces actuará su potente exotoxina, que producirá básicamente exudados, necrosis y edema. Esto clínicamente se va a traducir en mediastinitis, en neumonía y su diseminación al sistema nervioso central, produciendo meningitis y sepsis. Si la espora es ingerida, se va a originar el carbunco digestivo. Una vez que la espora llega al tracto gastrointestinal, se produce la germinación en la mucosa intestinal digestiva
invaden los linfáticos mesentéricos y llegan a los ganglios, produciendo adenitis hemorrágica y hemorragia gastrointestinal. En esta fotografía vemos el anthrax o carbunclo cutáneo, que como dijimos es una lesión caracterizada por una gran costra de color negra característica, de ahí el nombre de esta enfermedad. Tiene un rodete inflamatorio muy importante y es bien autolimitada. El diagnóstico de anthrax se realizará mediante la toma de muestra que se hará de tejido según el órgano afectado, exudado, secreción respiratoria. Luego se procederá al examen directo que informará la presencia de bacilos rectos gram positivos agrupados característicamente en caña de bambú. El cultivo se realiza para hacer el aislamiento y la identificación por pruebas bioquímicas o serológicas. Actualmente existe una prueba que investiga el factor letal de la toxina de Bacillus anthracis por medio de un método de espectrometría de masa o MALDI-TOF. La profilaxis del anthrax se realiza mediante la vacunación del ganado y cuarentena de los enfermos. Además, una medida importante es el entierro de los animales muertos con una capa de cal viva para impedir la diseminación de la espora en el medio ambiente. Es importante el empleo de guantes y máscaras para el trabajo con animales y la vacunación del personal expuesto con vacuna acelular. Existen varios tipos de vacuna contra el anthrax para uso humano. Básicamente, las vacunas se clasifican en dos tipos: vacunas de célula libre y vacunas a bacterias vivas atenuadas. Dentro de las vacunas de célula libre, las más importantes son vacunas absorbidas, las vacunas precipitadas y el cultivo de cepa vacunal virulenta. Y dentro de las vacunas vivas tenemos vacunas procedentes de Rusia, esporas vivas de cepas atenuadas, hay una vacuna china y una suspensión de cepa atenuada de Bacillus anthracis. La vacuna contra el anthrax está recomendada para personas entre 18 y 65 años que podrían estar expuestas a grandes cantidades de la bacteria por exposición ocupacional, lo que incluye determinados trabajadores de laboratorios, algunas personas que trabajan con animales o con productos derivados de los animales, parte del personal militar, según lo determinado por el Departamento de Defensa de cada país. Estas personas deben recibir 5 dosis de vacuna intramuscular. La primera dosis se aplicará cuando se identifique el riesgo de una posible exposición y las dosis restantes a las semanas 4, a los 6, 12 y 18 meses después de la primera dosis. Como la vacuna no confiere inmunidad duradera, se necesitan dosis de refuerzo anuales para que la protección sea continua.